Bueno, yo creo que todos me conocéis ya después de 4 años. He decidido coger este tema porque es verdad que como también hubo un revuelo con el tema de la sarna, que si las resistencias a los tratamientos, pues bueno, he querido un poco explicar no solo el tratamiento, sino darle importancia a las medidas no farmacológicas, ¿vale? Aquí un breve índice de lo que vamos a ver, ¿vale? ¿Qué sabemos realmente sobre la sarna? Voy a replantear en primer lugar una serie de preguntas, vamos a ir contestando y luego a lo largo de la sesión clínica iremos contestando pues según las nuevas guías clínicas. Un poco de la prevalencia, qué es la sarna, la etiopatogenia, el diagnóstico y nos centraremos sobre todo en esto, en el diagnóstico y en el tratamiento. Hablaremos del tratamiento de la población adulta, qué poner en el embarazo y la lactancia, en la población pediátrica y sobre todo hablaremos de estos tres términos, ¿no? ¿Qué es el fracaso terapéutico? Que se considera tener resistencia al tratamiento y las alternativas en ese caso. Y luego haremos, bueno, un resumen de los puntos más importantes. A ver, ¿qué sabemos realmente de la sarna? ¿Creemos que puede haber una transmisión animal-humano o solo entre humano-humano? Esas son cosas que, por ejemplo, yo pensaba que sí, pero bueno, luego la aclararemos a lo largo de la sesión. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas que explicamos en consulta? Y que esto va a ser uno de los puntos más importantes de la sesión y yo creo que de los que más le tenemos que hacer hincapié al paciente. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Porque ahora, sobre todo, con este revuelo que ha habido del aumento de casos, que es cierto, ¿no? El aumento de la prevalencia, y se está hablando mucho de la resistencia. ¿Y cuál es el tratamiento de elección o cuál debemos poner en primer lugar? Hablaremos sobre ello, ¿vale? ¿Cuándo debo poner esa famosa terapia combinada? También hablaremos de los casos en los que, pues sí sería conveniente e innecesario. Cuando han ido bien el tratamiento, que yo creo que este es el segundo punto más importante de la sesión, doy por sentado que mi paciente tiene una resistencia al tratamiento o qué debo hacer primero antes de asumir que ha habido una resistencia. Esto es de las cosas también más importantes. Y luego, después de todo ello, entonces, ¿qué hago después de todo esto? Bueno, lo iremos aclarando a lo largo de la sesión. Bueno, la prevalencia de la sarna cuenta con más de 200 millones de personas en el mundo, actualmente la prevalencia. Es una patología que afecta a todas las edades, razas, clases sociales, pero es verdad que suele haber un aumento de la prevalencia en la población infantil. Desde el inicio de la pandemia hay varios estudios que así lo corroboran, que ha habido un aumento de los casos. Entonces, se están hablando de que hay una sindemia, es decir, esta epidemia dentro de la pandemia global del COVID, ¿vale? La etiopatogenia, bueno, es una infectación por un ácaro, ¿vale? Que es el sarcoste. Es un parásito humano obligado, es decir, se transmite entre humanos y solamente entre humanos. El ácaro responsable de la sarna, tanto en los perros, ¿vale? Como esta, que el suis, que es de los cerdos, no se transmite a las personas. Es un parásito humano obligado y solo se transmite de persona a persona. Necesitamos un contacto íntimo de al menos unos 10 minutos, un contacto bastante íntimo, que quiere decir convivientes, ¿vale? O haber tenido relaciones sexuales con la otra persona. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para su transmisión y para su infestación? El hacinamiento, ¿vale? ¿Cómo se transmite? Bueno, sabemos que la transmisión es a través de fómites, pero es verdad que el mayor factor de transmisión es entre personas, es decir, que las toallas, la ropa de cama y demás se puede transmitir así, pero no es la vía de transmisión más frecuente, salvo en el caso de la sarna costrosa, la sarna noruega, que sí que es muy contagiosa y este tipo de ácaro sobrevive bastante tiempo en los materiales inertes, ¿vale? Su ciclo vital es de 10 a 14 días en la epidermis, ¿vale? Donde la hembra excava y pone sus huevos. Que este es el motivo por el cual veremos las típicas lesiones como el surco acarino, ¿vale? Y esto adquiere vital importancia no solo para el inicio del tratamiento, sino para las continuas revisiones y la segunda dosis necesaria en el tratamiento, por el ciclo vital que presenta el dicho ácaro. Tiene un periodo de incubación de hasta 4 semanas, que también condicionará el seguimiento del paciente, cuántas veces ponemos el tratamiento, y las reinfestaciones mucho más precoces, de 1 a 3 días. La reacción responsable de la clínica es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿vale?
El diagnóstico, bueno, fundamentalmente clínico. Aquí hacemos pues dos distinciones, ¿no? Una los síntomas y otras las lesiones. Los síntomas, bueno, pues como ya sabemos y por lo principal, por lo que vienen a nuestras consultas, es un prurito intenso, sobre todo de predominio nocturno, y esto se debe a que la epidermis tiene actividad durante la noche, cuando aumenta la temperatura y por la noche, ¿vale? Pueden aparecer estos síntomas hasta 4 semanas post-exposición, porque ya hablábamos de ese ciclo vital que tenía el ácaro de entre 1 a 4 semanas, ¿vale? Y mucho más precoz en la reexposición. Las lesiones que vemos en la típica que vemos, que es el surco acarino, que es una lesión patognomónica, pero que no siempre está presente, es una lesión lineal, ¿vale? Que termina en un ciza. Esto lo veremos más adelante en una imagen. La eminencia acarina, que es como una formación sobrelevada que ya está, se forma al final de lo que es delante del surco, unos milímetros por delante del surco. Las pápulas perladas, que suelen verse pápulas sobrelevadas, sobre todo de aspecto perlado, regiones interdigitales laterales, ¿vale? Los nódulos escabióticos, que suelen ser de predominio en zonas genitales, ¿vale? Que son muy pruriginosas y tienden mucho a las complicaciones, la empetogenización, mayor prurito y mayor clínica y mayor prolongación de la sintomatología. Vale, aquí vemos las principales lesiones, ¿vale? Que esta es la patognomónica, que es el surco acarino. Aquí vemos de lo que hablábamos, ¿no? Esta lesión lineal con forma de zigzag, ¿vale? Que puede verse sobre todo en los espacios interdigitales, en la cara volar de la muñeca, en el dorso del pene, es decir, en las regiones genitales, y en las areolas mamarias. Esas son las principales localizaciones que deberíamos buscar ante una clínica compatible. La eminencia acarina, que es lo que hemos dicho, una vez que termina el surco acarino, a unos milímetros de ese surco se encuentra la eminencia acarina. Esto no es muy típico de ver, ¿vale? Pero bueno, me ha parecido también interesante poner una imagen para que se nos quede. La pápula perlada, ¿vale? Lo que hemos dicho, el predominio en las regiones interdigitales, que tiene un aspecto perlado. Aquí en un nene, ¿vale? Que también en los nenes se afectan otras localizaciones, ¿vale? Y aquí sí, con un poco de impetogenización también podemos ver aquí. El nódulo escabiótico, que sobre todo lo que he encontrado en escroto y en pene, ¿vale? En las zonas genitales, muy pruriginosos, que tienen altas tasas de complicación, más que nada por el prurito. Aquí las principales localizaciones, ¿vale? Lo que nosotros, bueno, de forma personal, lo que más he visto en consulta, sobre todo, bueno, con la cara volar de las muñecas, por supuesto las regiones interdigitales, en las areolas mamarias también lo he llegado a ver, la zona lumbar baja suele ser muy típico, y en miembros inferiores también, pero sobre todo, bueno, en la cara volar de las muñecas, ¿vale? Las regiones interdigitales. En niños también debemos buscar en cara y cuero cabelludo, localizaciones que la población adulta no se suele ver, ¿vale? Estas son, bueno, pues las complicaciones derivadas de lo que son las lesiones, unas escoriaciones y empetogenizaciones, ¿vale? Que más que nada por el rascado. Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, hay que tener claro qué tenemos nosotros en atención primaria para el diagnóstico. Hemos dicho que es un diagnóstico fundamentalmente clínico, una situación epidemiológica compatible, un prurito compatible, unas lesiones compatibles, pero sin embargo sí que tenemos dos opciones en atención primaria de exploraciones complementarias que podemos utilizar. En este caso la dermatoscopía, ¿vale? En la que con suerte podemos observar el surco excavado, que sería la correspondencia a esa línea que hemos dicho antes, ¿vale? Con forma de zigzag, que excava la hembra, ¿vale? Y que forma un trayecto sinuoso blanco. Más adelante veremos una imagen. Al final del mismo se observa el signo del ala delta, que es como un triángulo parduzco que corresponde a la cabeza y al pecho del ácaro. Es asqueroso, la verdad, pero bueno. Aunque es patognomónico, lo que hemos dicho antes no siempre se ve, ¿vale? Y aunque no esté presente, no se descarta el diagnóstico, porque si la clínica es compatible, hemos dicho que el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Y luego otra que yo personalmente nunca he hecho en consulta, que es la prueba de la tinta, ¿vale? Es aplicar tinta azul o negra sobre las lesiones y para ver si hay un área sospechosa. Se ve lo que queda teñido es ese trayecto blanco sinuoso que corresponde al surco acarino, ¿vale?
famoso del surco acarino. Este sería el signo del ala delta. Y aquí la tinción, la prueba de la tinta, ¿vale? Que es lo que se tiñe realmente es ese surco acarino, esa zona blanquecina de la lesión. Vale, tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que en muchas ocasiones, aunque normalmente siempre tendemos a tratar los síntomas, pero en este caso también, sobre todo en la población activa, sexual activa, hay que tener en cuenta que puede ser considerada como una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en ciertos perfiles de paciente, como los sexualmente activos, sería necesario hacer un cribado de ITS, es decir, VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, ¿vale? Hepatitis en el caso de que no estén correctamente vacunados o inmunizados, que creo que son cosas que a lo mejor no caemos, pero que también deberíamos tener en cuenta más que nada porque hay que tratar a las parejas sexuales del paciente. El tratamiento, bueno, yo creo que este es uno de los puntos más importantes de la sesión y voy a hacer especial hincapié, y en consulta tenemos que hacer especial hincapié porque es uno de los motivos por los que nuestro paciente no va a ir bien. Antes de pensar en una resistencia, es uno de los motivos por los que no va a ir bien. En primer lugar, debemos considerar que la sarna es una enfermedad de un grupo de pacientes o de incluso de una población, es decir, porque vamos a tratar tanto al paciente como a sus contactos. Y esto tenemos que tener en cuenta que no es solo una enfermedad de un solo paciente. Las medidas no farmacológicas es de obligado cumplimiento y vienen todas las guías clínicas, ¿vale? Entonces, no debemos explicar ya solo el tratamiento con la crema, el tratamiento del prurito y demás, sin haber explicado correctamente indicado cómo debemos hacer estas medidas no farmacológicas para evitar fracaso, para evitar resistencia y para evitar reinfestaciones. Lo que se debe explicar fundamentalmente, ¿vale? Hay que evitar el contacto con, bueno, con textiles, con ropa de cama, con toallas, al menos durante 48 horas, una vez habiendo diagnosticado sarna, ¿vale? Hay que desinfectar superficies textiles, es decir, sillones, sofás, mantas, ¿vale? Ropa de cama, toalla, a máquina, a 50 grados o más. En su defecto, ¿vale? Lo que podemos indicarle al paciente o a los familiares, a los contactos, es que pueden encerrarse en bolsas de plástico durante al menos una semana o más días si el ambiente es húmedo, ¿vale? Cortarse las uñas es algo que de verdad es muy tonto, que no lo solemos pensar, pero es que los huevos también, el ácaro también puede poner los huevos debajo de las uñas y es especialmente importante que antes de aplicarse el tratamiento se las corte, ¿vale? Dormir esa noche, por supuesto, con ropa de cama limpia y sí que sería conveniente también que al día siguiente de echarse la primera dosis del tratamiento, cambiar también esa ropa de cama y los textiles, ¿vale? Todo esto que hemos explicado en la diapositiva anterior, pues debería dejarse constancia por escrito y dársela tanto al paciente como a sus contactos, porque es verdad que si toda la verborrea que yo he tenido antes la diapositiva no se van a quedar ni con la mitad de las cosas. Entonces yo creo que es un pilar del tratamiento, ya no solo la crema, ya no solo el picor, sino esto es otro pilar del tratamiento. Entonces es necesario dejarlo por escrito para dejar constancia y para saber que el paciente se ha enterado bien. Normalmente también tenemos la opción de aplicar cremas hidratantes, incluso emolientes, una vez que el tratamiento termina las dosis correspondientes del tratamiento, porque es verdad que algunas sí que dan efectos secundarios, pueden dar dermatitis por irritación, por contacto. El tratamiento farmacológico en este caso, bueno, vamos a hablar primero del tratamiento tópico. El tratamiento estrella, que es de primera línea, es la permetrina al 5%, ¿vale? Este fármaco, ¿vale? Esta crema es adulticida y es ovicida, ¿vale? Es de primera línea, es decir, que es el que deberíamos poner de entrada, salvo en determinados casos que luego explicaré. Es seguro, ¿vale? Tanto en el embarazo como en la lactancia, de hecho es el tratamiento de elección. Es verdad que, bueno, algunos artículos lo que dicen que, bueno, que en la lactancia sí que se debería evitar más que nada porque si tú aplicas desde el cuello hasta la planta de los pies la crema, el niño puede absorberlo por contacto. Entonces, en ese caso, habría que lavar muy bien las mamas o posponer la toma de la lactancia, ¿vale? En ese caso sí que hay que extremar un poco las precauciones. La aplicación, como ya he dicho, va desde el cuello hasta la planta de los pies, ¿vale? Por la noche, tras la ducha y tras cortarse las uñas. Súper importante eso, porque este ácaro también pone los huevos debajo de las uñas.
El tratamiento hay que mantenerlo durante toda la noche, ¿vale? Y no retirarlo antes de las 8-14 horas, mínimo 8 horas, ¿vale? Máximo 14 horas. Si durante ese tiempo de la noche el paciente se ha lavado las manos, ha ido al baño, cualquier cosa que haga que no haya una correcta absorción antes de las 8 horas, es necesaria una nueva aplicación. Es decir, si mi paciente se ha levantado durante esa noche, ha ido al baño, se ha limpiado los genitales o se ha lavado las manos, hay que hacer una nueva aplicación, porque mínimo tiene que estar 8 horas. Esto es una de las cosas por lo que el tratamiento a veces no va bien, ¿vale? Importante explicar eso en consulta. El tratamiento debe repetirse, aunque es ovicida también, pero por eso lo que hablábamos antes del ciclo vital del ácaro, de que está entre de 1 a 4 semanas, es necesario repetir el tratamiento normalmente a la semana, tanto para el paciente como para los contactos o parejas sexuales, ¿vale? Para eliminar todos los ácaros por el ciclo vital que presenta dicho parásito. Vale, otro tratamiento tópico, ¿vale? Que también es seguro, que es eficaz, es el Benzoata al 25%. Este, sin embargo, no es ovicida, sino que solo es escabicida. Se aplica de la misma manera que la permetrina, es decir, desde el cuello hasta la planta de los pies, después de haberse duchado, por la noche, dejamos toda la noche, la retiramos a las 8-14 horas, pero se pone de 2 a 3 días seguidos, ¿vale? Y repetimos otra siguiente dosis a la semana. Este sí que presenta un poco de más efectos secundarios, sobre todo a nivel de epidermis, ¿vale? Con lesiones cutáneas irritativas como efecto secundario principal. Y también es seguro en el embarazo y la lactancia, ¿vale? Aunque el de elección ya hemos dicho que es la permetrina. El tratamiento oral, en este caso, como todos lo conocemos, la ivermectina oral, ¿vale? Que es escabicida, pero que tampoco es ovicida, y que es un tratamiento alternativo a la permetrina y que en la mayoría de las guías clínicas también lo consideran como de primera línea. De hecho, en algunos casos, que hablaremos ahora, sí que se considera de primera elección incluso antes que la permetrina tópica. Pero vamos, nos quedamos con que en general es la permetrina. Se debe administrar con el estómago vacío y no haber comido nada 2 horas antes ni 2 horas después de ingerir la pastilla. Hay que tener cuidado porque está metabolizado por el citocromo P450 y puede haber algunas interacciones farmacológicas. La ivermectina no está autorizado ni para el embarazo ni para la lactancia, ¿vale? Se administra igual, te tomas los comprimidos correspondientes y hay que repetir la segunda dosis en los 7 días por el mismo motivo, por el ciclo vital que presenta el parásito. ¿Cuándo es de elección de primera línea? Es decir, ¿cuándo tengo que pensar en poner ivermectina oral en un primer momento? En brotes, ¿vale? Cuando hay una prevalencia mayor del 10%, por ejemplo, brotes en instituciones, brotes en geriátricos, brotes en el hospital, ¿vale? En este caso, incluso por esa prevalencia que tiene ese número de afectaciones, se recomienda incluso dar de entrada el tratamiento combinado, es decir, asociar la ivermectina oral con la permetrina, que es lo que está indicado en la mayoría de las guías. Aquí tenemos la dosis correspondiente al peso, ¿vale? Normalmente esta es la presentación, ¿vale? Que se restó en España a partir, creo que en 2019-2020, y este es el número de comprimidos de 3 miligramos, que es el excipiente que se comercializa a día de hoy, según el peso corporal, ¿vale? También hay normalmente, si por ejemplo pacientes institucionalizados que tienen la vía oral poco conservada o incluso en población pediátrica, hay una fórmula magistral que aquí os dejo cómo se prepararía, qué diluciones, qué concentraciones y demás, ¿vale? Que yo creo que la verdad que esto nos puede salvar de mucho porque vemos muchos casos también en la población pediátrica que además es más prevalente y tienen más afectación incluso en cuanto a anatomía que la población adulta, ¿vale? Estos son los tratamientos escabicidas disponibles a día de hoy, ¿vale? ¿Cuál es la presentación? Si están financiadas, incluso el precio. Me ha parecido interesante ponerlo aquí, bueno, porque resume un poco todo lo que hemos dicho. La ivermectina con su presentación, ¿vale? La permetrina al 5%, la cantidad,
esta cremita, que esta es una de las alternativas que hablaremos luego en la población pediátrica, y otra de las alternativas que dijimos que era el benzoato, qué porcentaje y cuánta concentración, ¿vale? Y los precios, por supuesto, porque esto también hay que tenerlo claro, que es un tratamiento caro. Es un tratamiento caro porque necesita bastantes dosis a bastante gente y una segunda repetición de la dosis. Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicárselo al paciente, ¿vale? Un tratamiento adyuvante, bueno, importantísimo, el tratamiento del prurito, nos ayudamos de antihistamínicos, ¿vale? Normalmente, bueno, pues se dan, bueno, según las necesidades del paciente, según la sintomatología, ¿vale? Los corticoides tópicos, hay que dejar claro que los corticoides se ponen una vez que hayamos finalizado el tratamiento. Durante, no, porque eso favorece que haya un fracaso del tratamiento terapéutico, ¿vale? Los antibióticos tópicos orales, si hay complicaciones por lesiones por rascado, hipertigenizaciones, y posteriormente a que se finalice el tratamiento, las cremas hidratantes y emolientes porque pueden ser irritativos a nivel de epidermis. Puntos claves en esto. Todos los convivientes, también los asintomáticos, deben hacer el tratamiento simultáneamente, dentro de las mismas 24 horas. Es decir, que a mí me viene un paciente por la puerta de la consulta, se le diagnostica de sarna, yo le tengo que poner al tratamiento a los 10 que haya en su casa y a las parejas sexuales que haya tenido en las 8 semanas previas. Bueno, en fin, que cada uno cuente. Vale, depende. Pues ya está. En tu caso es fácil. Pero que es importante remarcar esto, porque al final a lo mejor son 20, ¿vale? Y esto no es un tratamiento barato, como ya he dicho antes. Importantísimo esto, recalcarlo. A él, a todos los convivientes, a todos los contactos, simultáneamente. No me vale que hoy yo, mañana mi cuñado y dentro de una semana mi madre. Simultáneamente. Todo explicado, claro, como hemos dicho anteriormente. Y lavado la ropa, porque eso es. Lavado a 50 grados. Claro. Sábanas, exactamente. Las medidas farmacológicas es lo que explicábamos antes, que no se debe poner un tratamiento sin haber asegurado que las medidas no farmacológicas se cumplen. Vale, tratamientos en la población pediátrica. El de elección es la permetrina tópica, ¿vale? Tener en cuenta que los niños, como hemos mencionado antes, también se puede afectar cara y cuero cabelludo. La permetrina, sin embargo, no debe aplicarse en menores de 2 meses porque tiene hay un gran porcentaje de absorción, como bien sabéis, en la población pediátrica y puede dar neurotoxicidad. ¿Qué alternativas tenemos? La pomada de azufre, ¿vale? El caso de la ivermectina es segura, podemos aplicarla, no es de primera elección, pero sin embargo, hay que tener cuidado que la ivermectina no debemos darla por debajo de niños que pesen menos de 15 kilos, ¿vale? ¿Cuándo debemos administrarla o pensar decir quizás sea más conveniente el tratamiento con ivermectina que con permetrina? Cuando la piel está muy afectada o en caso de fracaso terapéutico, ¿vale? Pero quedaos con que la permetrina es el tratamiento de elección y que en pocos casos vamos a poner la ivermectina siempre y cuando lo podamos poner y sea seguro. Vale, una vez explicadas las medidas no farmacológicas, una vez que he diagnosticado a mi paciente, una vez que lo he tratado, ¿cuándo tenemos que pensar o cuándo podemos pensar que hay una resistencia? Bueno, normalmente cuando diagnosticamos de sarna, ¿vale? Debemos citar a los pacientes, ¿vale? A las 2 semanas para ver una evolución. Es decir, nosotros tenemos que hacer un seguimiento de los pacientes y de los contactos para ver si ese tratamiento ha sido eficaz. Por ello, antes de pensar en que mi paciente ha tenido una resistencia al tratamiento, tenemos que pensar en un fracaso. ¿Qué consideramos o qué cosas tenemos que tener en cuenta para considerar que ha habido un fracaso terapéutico? Bueno, lo que hemos dicho anteriormente, que si haya lavado las manos o los genitales antes de las 8 horas de quitarnos el tratamiento de la crema, ¿vale? Que esto seguramente suele pasar en la mayoría de los pacientes. Que se haya aplicado insuficientemente la crema, es decir, pues que a parchetones o solo donde le pica, mete tú a saber, seguro, vamos. Que haya usado concomitantemente corticoides tópicos, ¿vale? Que eso me dificulta la adherencia y la efectividad del tratamiento. Con personas infectadas que no estén realizando el tratamiento o no de forma simultánea, ¿vale?
o también cabe la posibilidad, bueno, que no sea sarna, que sea una dermatitis, una atopia, cualquier dermatitis, vamos. Otra de las causas es que hagamos un control del paciente demasiado pronto, ¿vale? Porque el prurito, y esto es algo que los pacientes no llevan muy bien, puede perdurar hasta un mes después de haber puesto el tratamiento. Es decir, eso también hay que explicárselo al paciente, que el prurito es un prurito prolongado. No quiere decir que haya una reinfestación y no quiere decir que haya habido un fracaso, sino que puede persistir algo natural de la evolución de la sarna, ¿vale? Por ello, no se debe diagnosticar de sarna resistente sin esperar que pase 4 semanas al menos, ¿vale? Que es cuando se va resolviendo esa reacción de hipersensibilidad. Vale, por ello no debemos tratar de nuevo, es decir, bueno, pues yo te voy a poner un doble tratamiento, te voy a pasar ivermectina sin habernos cerciorado de que el tratamiento es incorrecto por falta de medidas higiénicas, porque no se ha tratado los contactos, ¿vale? Bien, porque también haya una resistencia al tratamiento o porque lo que tengamos realmente son efectos secundarios de la medicación, como hemos dicho, que haya una dermatitis irritativa o de contacto, ¿vale? Entonces, nos ha ido mal el tratamiento, ¿ahora qué hacemos? Es decir, el típico paciente que te viene, mire, doctora, que yo sigo con picores y demás. Bueno, hay que tener en cuenta que tengo que corroborar que eso sigue siendo sarna, ¿no? Entonces, si los hallazgos clínicos, si las lesiones y el contexto epidemiológico me vuelve a orientar a que realmente sigue con sarna, hay que volver a poner tratamiento siempre habiendo descartado todo lo demás que hemos dicho anteriormente. En este caso, ¿qué hacemos? Pasamos al tratamiento alternativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le he puesto a mi paciente permetrina tópica, ahí sí puedo poner una ivermectina oral. O bien, en los casos que hemos comentado anteriormente, de brotes, instituciones y demás, hacer el tratamiento combinado. Pero de entrada, el retratamiento, el considerar que hay que poner un tratamiento alternativo, no indica que haya que poner doble tratamiento, sino el alternativo. En este caso, si le hemos puesto permetrina, pasaríamos a ivermectina y viceversa, ¿vale? Y para terminar, y ya no me explayo más, los puntos clave. Insisto, que no se debe empezar el tratamiento hasta asegurar el cumplimiento de todas las medidas higiénicas, ¿vale? Tratamiento simultáneo de todos los convivientes dentro de las primeras 24 horas. Bueno, recordar que el diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero bueno, nos podemos apoyar de la dermatoscopia, aquí en este caso en atención primaria, y que antes de asumir que hay una resistencia del tratamiento, vuelvo a decirlo, descartar que no se estén cumpliendo las medidas higiénicas, porque es una enfermedad, una patología de manejo biopsicosocial, ¿vale?